Archivo 002, parte 1. Dicen que hay personas que llegan a tu vida sin hacer ruido, pero lo cambian todo. Y ella, fue justo eso. No sé en qué momento dejó de ser una desconocida y se volvió esa presencia que calmaba mis días. La conocí una tarde cualquiera, con el cielo a punto de llover y ese aire que huele a principio. Nunca imaginé que un simple hola terminaría guardado tan hondo en mi memoria. Desde el primer día, hubo algo distinto. No fue un amor de película, ni una historia de esas perfectas que se cuentan fácil. Fue algo más simple, más real. Nos entendíamos sin decir mucho. Ella tenía esa forma de mirar que te desarma sin intención. Y una risa que hacía que el mundo sonara menos pesado. Los días empezaron a girar alrededor de ella. El café sabía diferente, las noches eran menos solas. Y aunque no lo decíamos, los dos sabíamos que algo nos estaba pasando. A veces salíamos sin rumbo, solo caminábamos. Ella hablaba de sus miedos, de lo que quería ser. Y yo la escuchaba como quien escucha un secreto del universo. Tenía esa manera de hacerte sentir que el tiempo se detenía cuando estaba cerca. No éramos perfectos, claro. Ella tenía su carácter, yo mis silencios. Pero justo ahí estaba la magia, en lo imperfecto. En cómo, incluso con nuestras diferencias, todo tenía sentido. Recuerdo una tarde en la que me dijo que le daba miedo acostumbrarse a mí. Que lo que llega de golpe, a veces se va igual de rápido. Y yo solo le sonreí, porque no supe qué responderle. Aunque por dentro, me dio miedo también. Porque cuando algo te importa tanto, el simple hecho de imaginar perderlo, ya duele. Con el tiempo empezamos a ser nosotros. Sin darnos cuenta. Y eso asustaba un poco. Porque los nosotros traen promesas, aunque no se digan en voz alta. Hubo noches en las que se quedaba dormida en mi hombro. Y yo solo la miraba, pensando que si eso no era amor, entonces el amor no existía. Y en medio de todo eso tan bonito, tan puro, a veces aparecían esos silencios raros. Esas pausas que uno no entiende. Como si el destino empezara a preparar algo. Pero en ese momento no quise pensarlo. Solo quería seguir viviendo ese amor que se sentía tan real. Tan nuestro. Porque, sin saberlo, los dos estábamos construyendo algo. Que con el tiempo, iba a doler recordar. Todo lo que se cuenta, queda en el archivo. Archivo 002, parte 2. Dicen que hay personas que llegan a tu vida sin hacer ruido, pero lo cambian todo. Y ella, fue justo eso. Al principio, todo seguía igual. Ella seguía riendo por cualquier cosa. Yo seguía buscándola en cada día. Como si el mundo girara solo si ella estaba en él. Pero algo empezó a cambiar. No sé si fue el tiempo, o si simplemente la vida decidió probar qué tan fuerte era lo nuestro. Había momentos en los que ella se quedaba callada más de lo normal. Decía que solo estaba cansada. Pero su mirada decía otra cosa. Como si algo la estuviera jalando hacia otro lugar. Empecé a notar pequeñas cosas. Mensajes que respondía más tarde. Planes que ya no emocionaban tanto. Esa forma en la que ya no me contaba todo como antes. Y no era desinterés. Era como si algo dentro de ella estuviera peleando entre quedarse o irse. Una noche, mientras íbamos en el coche, me dijo algo que no supe cómo digerir. A veces siento que me estoy perdiendo a mí misma. Y no supe qué decir. Solo la miré, tratando de entender qué parte de mí la estaba apagando. Con el paso de los días, esa sensación se volvió más pesada. Ella empezó a hablar del pasado. De gente que había querido. De lugares donde fue feliz antes de conocerme. Y aunque intentaba no darle importancia, había algo en su voz. Una nostalgia que no era por mí. Fue entonces cuando entendí que los fantasmas del pasado no siempre vienen a destruir. A veces solo vienen a recordar quienes fuimos antes del amor. Una tarde, sin planearlo, la vi mirando una vieja foto en su celular. Era ella, con alguien más.
No dijo nada, solo sonrió. Y esa sonrisa me dolió más que cualquier palabra. Esa noche hablamos, o al menos lo intentamos. Le pregunté si aún era feliz conmigo. Tardó en responder, demasiado. Y cuando lo hizo, no me dio una respuesta. Solo un suspiro. Y ese silencio me dijo todo. Desde entonces, no volvimos a ser los mismos. Seguíamos juntos, sí. Pero con un miedo que no se decía. Como si los dos supiéramos que algo dentro se estaba apagando lentamente. Ella empezó a pedir espacio. Yo, por miedo a perderla, se lo di. Y en ese intento por no asfixiarla, empecé a perderla sin querer. A veces el amor no se acaba de golpe. Solo se va quedando sin aire. Y cuando quieres reaccionar, ya es demasiado tarde. Todo lo que se cuenta queda en el archivo. Archivo 002, parte 3 final. Dicen que hay personas que llegan a tu vida sin hacer ruido, pero lo cambian todo. Y ella, fue justo eso. Después de aquella noche, cuando ella pidió espacio. Intentamos seguir, pero ya no era igual. Nos hablábamos, sí, pero sin alma. Las llamadas eran más cortas, las risas más forzadas. Y los te amo se volvieron rutina. Hubo días en los que quise hablar. Preguntarle qué estaba pasando. Pero cada vez que la miraba, veía cansancio y miedo. Y a veces el amor, cuando empieza a doler. Uno prefiere callar para no romperlo del todo. Un día, sin peleas, sin gritos. Ella simplemente dijo que necesitaba encontrarse. Y aunque quise quedarme, entendí que amarla también era dejarla ir. Pasaron meses. Meses de aprender a vivir sin sus mensajes al despertar. Sin su voz antes de dormir. Meses en los que creí que ya no me dolía. Pero bastaba una canción, una calle, para que su recuerdo regresara como si nunca se hubiera ido. Y justo cuando empecé a hacer las paces con su ausencia, la vida, como siempre, decidió jugar su carta más cruel. Hacerla volver. Fue en un café del centro. La misma mesa, la misma luz. Solo que ya no éramos los mismos. Traía otro aire. Esa tranquilidad que solo llega cuando ya sobreviviste a algo que te dolió. Nos saludamos con una sonrisa tímida. Esa que mezcla nervios con recuerdos. Ha pasado mucho, me dijo. Sí, demasiado, le respondí. Y hablamos como si el tiempo no nos hubiera cambiado tanto. Pero entre risas y silencios me di cuenta de algo. Seguía siendo ella. Solo que ahora, ya no me pertenecía. Me contó que había viajado, que se había redescubierto. Que aprendió a quererse sola. Y por dentro, mientras la escuchaba, no sabía si sentir orgullo o tristeza. Hubo un silencio largo. Ella me miró, con esa mirada que tantas veces me desarmó. Y dijo bajito. A veces pienso en cómo habría sido si hubiéramos aguantado un poco más. Yo respiré hondo. Y le respondí con la verdad que me costó meses aceptar. Tal vez nos habríamos roto igual. Pero al menos ahora sabemos que sí fue amor. Ella sonrió. Y por primera vez, entendí que a veces los finales no son pérdida. Son paz. Nos despedimos sin promesas. Sin ese miedo de antes. Solo con gratitud. Porque algunas personas no llegan para quedarse. Llegan para enseñarte lo que es amar de verdad. Todo lo que se cuenta queda en el archivo.